saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy tenemos al economista argentino Jorge Piedrahita, quien es CEO de Gear Capital, firma de asesoría macroeconómica y política. Ha prestado servicios de consultoría para inversionistas e instituciones en países como Argentina y Venezuela y es cofundador de la firma económica Torino Capital. Gracias por aceptar este primer foro del año 2024. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Señor Jorge, quisiera comenzar con un tema que el día martes pues se anunció, el tema de Citgo. Un tribunal de arbitraje internacional, el CIADE en Estados Unidos, decidió que 10 acreedores de Venezuela participen en el reparto o la subasta de acciones de Citgo, que es el principal activo de Venezuela que tiene en el extranjero. ¿Cómo llegamos a esta sentencia? Y quiero que me explique si esta decisión se traduce en la pérdida de Citgo. Eh, Comenzando por tu última pregunta, considero que técnicamente Citgo es un activo que se va a terminar perdiendo. Este es un problema de larga data. Este es un problema en el cual en algún momento se comenzaron a utilizar los activos de Citgo o las compañías accionarias de Citgo en los Estados Unidos como colateral para ciertas transacciones. Recordemos que hay una transacción que se realizó en el año 2016, que fue el PDVSA 2020, en donde se puso como colateral un poquito más de la mitad de las acciones de Citgo Holdings para la emisión de ese bono ha amortizado la mitad, pero aún así se deben aproximadamente unos 2.000 millones de dólares. Aquí lo que hay, digamos, es una situación legal tremendamente compleja con múltiples jugadores, reclamos que se han venido realizando en diferentes jurisdicciones, algunos a través del mecanismo del CIADI, que es el mecanismo de arbitraje de inversiones extranjeras, otras relacionadas con dinero que se debe por los bonos y algunas otras a creencias, etcétera. Y para entender bien la dinámica del problema, en los Estados Unidos hay varias entidades legales. La primera es PDVSA Holdings, que es la primera entidad legal que PDVSA crea en los Estados Unidos. Luego tenemos que es dueña 100% de Citgo Holdings. Citgo Holdings es a su vez dueña 100% de Citgo, que es la compañía operativa, y además tiene Citgo Holdings participaciones en otras inversiones, como son oleoductos y otra infraestructura dentro de los Estados Unidos. Este es un activo que el gobierno americano le ha dado cierto nivel de protección, de manera que no se puede tocar o liquidar este activo, aún con orden judicial, sin que la oficina dentro de la Tesorería Americana, que se llama OFAC, que es la oficina que impone sanciones, etcétera, sin que OFAC lo autorice. Entonces, como esta protección ha estado, lo que ha permitido y ha sido una gran ayuda para Venezuela es que a lo largo de los últimos 5, 6 o 7 años, Citgo, que es una compañía muy eficiente, ha ganado mucho dinero, y no solo que ha ganado dinero, sino que su productividad se ha incrementado, de forma tal que el valor de Citgo, que hace 6, 7 años se estimaba en 7, 8 mil millones de dólares, hoy cualquiera cree que ese valor es superior a los 12.000, 13.000 millones de dólares, con lo cual allí hay una ganancia neta muy importante. Lo que sucede es que lo que se debe son montos muy superiores a esos. Entonces, y quien inició esta transacción es un juicio básicamente que se inició por la expropiación de una mina de oro en Venezuela, que es el caso Cristalex. Y este caso ha tenido diferentes etapas, es un caso que lleva muchos años trabajándose, aproximadamente unos 10 años. Esta es la primera entidad
que ha calificado para cobrar lo que se les debe. Se les debe aproximadamente $1.000 millones. Detrás de esta entidad legal hay un fondo, un hedge fund, que ha estado financiando esta operación. Y dentro de la lista de reclamos que hay, han surgido muchos otros, incluyendo el famoso reclamo de ConocoPhillips por unos $8.000 millones. Entonces, cuando comienzo a sumar todos los reclamos potenciales que estamos teniendo, que están en diferentes etapas en las cortes americanas, lo que veo es que el valor es superior incluso al valor que ha logrado, que se estima, el valor superior que se estima de Citgo en estos momentos. Por eso es que digo, respondiendo al final de tu pregunta, que este es un activo que se va a terminar perdiendo de una forma u otra. No, digamos, el gobierno americano, en la cabeza del presidente Joe Biden, si bien puede tomar ciertas decisiones por razones de política exterior, de seguridad internacional, etcétera, puede tomar ciertas decisiones temporales, pero nunca permanentes. Vale decir que si una corte o un juez ordena que una compañía se tiene que liquidar, que es la orden que hay en estos momentos, que se tiene que vender para satisfacer el pago de ciertas acreencias, el Poder Ejecutivo no puede demorar la ejecución de esa sentencia, pero nunca la va a cambiar. Entonces, es un hecho que eso va a suceder. Si sucede este año, no lo sé. Este no sería un buen año para perder ese activo, pero digamos, es difícil saberlo si van a permitir que esto suceda este año o que se postergue hacia el año que viene. Creo que hay buenas razones políticas para que esto se postergue hacia el año próximo, porque desde el punto de vista político, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela es un año de elecciones. Si este activo se perdiera, la, la, digamos, la retórica que se podría decir es que la oposición es el culpable de esa pérdida. En realidad no es el caso, sino que el caso es un caso, digamos, de larga data en donde Venezuela ha gastado más de lo que podía gastar y para financiar ese gasto se endeudó y dejó de pagar cuentas que debía, y todo esto al final del día ha llegado a las cortes y ahora se quieren cobrar con el principal activo que tiene Venezuela. Hay dentro de esto también un temita técnico para cerrar, que es eh, lo que es, y aquí es una distinción, que hay casos en los cuales quien debe el dinero es la República, pero se lo están cobrando a PDVSA. Y lo que permite eso es que hubo una sentencia denominada alter ego, o sea, el otro yo, en donde la separación legal que se debería tener entre el propietario de un vehículo legal y dicho vehículo legal no se ha respetado. Entonces, lo que una sentencia anterior de hace algunos años ha estado diciendo y ha sido reafirmada en varias ocasiones es que PDVSA y la República de Venezuela son uno y lo mismo, básicamente. Y al ser uno y lo mismo, si me debe la República, yo le puedo cobrar a PDVSA, que es lo que está sucediendo en este caso. Leí que eran alrededor de 62 acreedores que han demandado a, a Venezuela y que La reclaman lista, a Citgo. bueno, la lista es larga y sigue creciendo porque hay nuevas demandas en forma regular. Todos los meses aparecen algunas demandas nuevas en diferentes cortes, en diferentes jurisdicciones. Recordemos que Venezuela entró en cesación de pagos hacia finales del 2017, con lo cual ya llevamos más de 6 años de cesación de pagos sin ninguna posibilidad de una reestructuración en el corto plazo, y entonces en la medida en que esos tiempos pasan, hay una serie de acreedores que deciden demandar buscando resarcirse de alguna forma. La realidad es que quienes inicien juicio en estos momentos no van a poder cobrar este activo, pero Venezuela sigue teniendo importantes vulnerabilidades en cuanto a sus actividades de comercio exterior ahora y en el futuro, porque recordemos que una de las grandes diferencias, y esto puede ser determinante en el cobro y tal vez una de las explicaciones por las cuales hay tantos juicios detrás de Venezuela y PDVSA, es que si recordamos este caso emblemático
de Argentina con el fondo Elliott, en donde este fondo finalmente terminó cobrando unos 1.600 millones de dólares en el año 2016, pero le costó mucho cobrar porque a diferencia de Venezuela, el Estado argentino, las exportaciones de Argentina no las hacía una compañía que le pertenecía al gobierno de Argentina, sino que las hacía el sector privado. Entonces, cuando los acreedores de Argentina quisieron buscar activos para cobrarse, se encontraron que Argentina no tiene activos y que la República en sí misma no participa de las actividades de comercio exterior, excepto cobrando impuestos que tiene su derecho para hacerlo. La gran diferencia es que Venezuela es un país en donde el 95% más de las exportaciones las hace una compañía, que es PDVSA, que además esa compañía es dueña el gobierno y además se ha declarado, y posiblemente es el caso aún en estos momentos, que el gobierno de Venezuela o la República y PDVSA son uno y lo mismo. Entonces, no importa quién me deba, si yo encuentro alguna vulnerabilidad de cobro o activos de PDVSA, puedo utilizar esos activos para cobrarme si tengo una sentencia firme. Ahora, eh, tanto el gobierno del presidente Nicolás Maduro como la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, que fue designada por la Asamblea Nacional 2015, rechazaron la sentencia y se echan la culpa mutuamente. Usted bien resalta que en este momento el control de ese activo está en manos de la oposición venezolana desde el año 2019. Pero ¿quién es el verdadero responsable que estemos a punto de perder Citgo? Ha habido una torpe defensa tanto del gobierno de Maduro como de la oposición en estos últimos años. Bueno, yo lo que diría es lo siguiente, es una muy buena pregunta. Eh, Creo que el origen, la génesis o el origen del problema estuvo dado en lo que es el actual gobierno de Venezuela y sus antecesores, o sea, toda la etapa, digamos, del PSUV, desde los inicios del presidente Chávez, en donde por muchos años se gastó más de lo que se podía gastar y se dejaron de pagar cuentas. Entonces, ese creo que es la gran génesis del problema. Luego se agrega un problema adicional, que es que muchas de estas deudas eran deudas de la República y sin embargo le están cobrando a PDVSA por este tema del alter ego. Y en la responsabilidad del alter ego creo que es en cierta forma compartida, porque cuando uno lee los dictámenes de la Corte, por ejemplo, entre otras cosas, las Cortes destacan que la flota de aviones de PDVSA es utilizada por los ministros del gobierno para sus viajes en funciones ministeriales o incluso personales, lo cual tratan a la compañía como si fuera propia. Pero lamentablemente, y por supuesto, creo que la administración Maduro hizo una muy mala defensa de estos activos, pero la oposición también cometió un error importante, que es, hubo un cierto manejo de estos activos en donde, si bien es cierto que no estaban utilizando los aviones de PDVSA, etcétera, hubo, por ejemplo, transferencias de las cuentas de estos activos en el exterior para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Bueno, esa no es la forma de hacerlo, porque eso permitió que se revalidara esta teoría, este dictamen del alter ego. Eso no lo deberían haber hecho, ese fue un error tremendo de la oposición. Ahora, en cuanto a la defensa legal de la oposición, creo que la oposición tuvo por lo menos inicialmente una estrategia que fue bien planteada. Lamentablemente la volatilidad política y la falta de entendimiento o de preocupación de muchos miembros de la Asamblea Nacional no permitieron lograr los avances que se podrían haber logrado, pero recordemos, el primer procurador general fue el señor José Ignacio Hernández. Eh, yo he leído muchas de sus publicaciones y creo que él planteó una estrategia muy coherente que lamentablemente no se terminó siguiendo. Entonces, digamos, no,
no me gustaría poner nombres específicos de personas de por qué esto sucedió, pero creo que la Asamblea Nacional del 2015 como grupo falló también. Entonces, al final del día creo que ambos fallaron. Tanto, y sé que, digamos, se echan culpas cruzadas, pero la realidad creo que ambos tienen responsabilidades. Ahora, economista, usted dice que no cree que la protección de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pueda mantenerse por lo menos hasta que en Venezuela se hagan elecciones. Eh, pero yo le pregunto, ¿en cualquier momento puede comenzar esta subasta? ¿En qué momento Venezuela puede perder el control de Citgo? Sí. Bueno, la subasta, de acuerdo al cronograma aprobado por el juez Stark, que es quien está manejando este caso, la subasta está programada para el mes de junio. Ese cronograma puede cambiar por diferentes razones. Digamos, lo que hizo la Corte es contrató a lo que se llama un Special Master, en este caso es un ex juez con amplia experiencia, para que inicie el proceso de poner la compañía en condiciones de ser vendida en una subasta pública al mayor postor. Parte de este proceso, por ejemplo, involucra la creación de un data room, o sea, digamos, un lugar virtual en donde se comparte la información de la empresa para aquellas compañías debidamente interesadas en poder adquirirla, etcétera, y para que puedan analizar sus precios de compra. Entonces, en junio se realizaría esto, se podría perder en días siguientes, semanas siguientes a esta subasta, en la medida en que se ejecuten los documentos, etcétera, o puede suceder que eh, esta oficina, OFAC, no dé la autorización para la transferencia del activo, en cuyo caso lo más atinado por parte del juez sería posponer la fecha de esta subasta pública. Y sí sería conveniente que lo hicieran luego de las elecciones para que este no sea un elemento contencioso que creo que podría perjudicar la imagen pública de la oposición en ese proceso, que no es el objetivo de los Estados Unidos. Mm. Maduro está negociando directamente con Estados Unidos y la oposición ha aceptado desde el año 2022 una negociación con el gobierno. De hecho, firmaron un acuerdo en Barbados hace algunos meses. ¿Citgo se puede salvar con un acuerdo político? En principio no, porque esto excede lo político y está en el ámbito de las cortes americanas. Entonces, lo que sí se puede hacer en un acuerdo político en el cual tendría que participar, por supuesto, la administración Biden, quienes son los que controlan, digamos, esta oficina del Tesoro, lo que sí se puede lograr es posponer la ejecución de este activo o la subasta pública de este activo. Eso sí se puede lograr, pero es una solución temporal, no permanente, porque el presidente de los Estados Unidos no tiene poderes para modificar decisiones de la Corte, excepto en los casos criminales de perdón, etcétera, conmutación de alguna pena, etcétera, pero no en este tipo de casos civiles, porque desde el punto de vista del gobierno americano, y este es un tema de filosofía también del gobierno americano, es el gobierno, a diferencia de nuestros países que son hiperpresidencialistas, por darles una denominación, el gobierno americano siempre le preocupa tener una injerencia muy elevada entre lo que ellos consideran contratos privados, porque una de las grandes ventajas de los Estados Unidos, de invertir en Estados Unidos, es que los contratos se respetan. Y los contratos privados, mientras que no violen ningún tipo de legislación, etcétera, se tienen que cumplir. Entonces, el Poder Ejecutivo no quiere tener una inferencia más allá de la necesaria, que en este caso está justificada por temas de seguridad nacional, de relaciones internacionales, etcétera. Ok. Ahora, economista, quiero pasar a hablar sobre la situación de Venezuela y su deuda externa. ¿Qué tan Sí. grave es esta deuda externa?
Hay, por ejemplo, organizaciones en Venezuela, una organización civil que se llama Se Dice Libertad, que estima que para 2024 esta deuda que no paga Venezuela desde 2017 superaría los 200.000 millones de dólares. Eh, ¿Cuál es la verdadera magnitud? Bueno, la deuda tiene múltiples componentes. Hay un componente que es muy simple de ver, de calcular, que son los bonos. Es un monto, los bonos, incluyendo los promissory notes de PDVSA, es un monto de valor facial de unos 60.000 millones de dólares, pero si le agregamos los intereses caídos a lo largo de estos años, nos estamos acercando a unos 100.000 millones de dólares. Pero además de esto, hay toda una serie de deudas contraídas, incluyendo lo que se le debe a China en estos famosos préstamos chinos, etcétera, más toda una serie de acreencias relacionadas a reclamos por expropiaciones, contratos comerciales incumplidos, etcétera. Entonces, ese monto de los 200.000 millones de dólares es un estimado, nadie tiene un número exacto, preciso. Creo que ni siquiera el gobierno de Venezuela, la administración Maduro, lo tiene. Dentro de esos componentes hay deuda que se puede reestructurar en términos más favorables que otra, hay deuda que tal vez por ser de carácter comercial no tiene el seniority o digamos o el estatus que tienen, por ejemplo, los bonos, que son contratos bastante detallados, etcétera. Pero el tema de este número de 200.000, si nos enfocamos en ello por un segundo, estamos frente a un país con un producto bruto de aproximadamente 75.000 millones de dólares. Hay diferentes estimados. Con lo cual, la relación deuda-producto es 3-1, o un nivel muy cercano. Para que un país tenga una deuda sustentable, vale decir, una deuda que se puede mantener a lo largo del tiempo, esa deuda debería bajar a niveles de aproximadamente 50% del producto, tal vez 60%, con lo cual tengo estos 200.000 millones de dólares que en realidad deberían bajar a un número de 50.000 millones de dólares máximo, tal vez 45.000 millones de dólares. Esto lo que significa es que para lograr esta situación tiene que haber una quita importante para que lleguemos a esta situación. Este es el análisis estático hoy en día. Quienes se ocupan de esto o tienen un rol muy importante en estos procesos es el Fondo Monetario Internacional, que es la única entidad con capacidad de prestarle, digamos, elevadas cantidades de dinero a la República de Venezuela cuando desarrollen un programa económico, cuando haya un acuerdo, etcétera, y ellos realizan un estudio que siempre tiene un rol importante en todas las reestructuraciones de la deuda, que es el análisis de sustentabilidad de la deuda, que lo realizan los técnicos del Fondo Monetario. Pero si yo tomo estos 200 billones y digo que esta quita tiene que ser lo suficientemente importante para que se baje esa deuda a, no sé, 45.000 millones de dólares, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una quita de posiblemente, dependiendo de los activos, un 80%. Y recordemos que dentro de la deuda que tiene Venezuela hay deuda que no se reestructura. Vale decir, si se le debe dinero a el Banco Interamericano de Desarrollo, que creo que se le debe poco, pero alguna de las multilaterales, eso nunca se reestructura. China siempre ha tomado una, una posición dura en cuanto a las reestructuraciones y posiblemente tampoco quiera reestructurar un monto que se estima se les debe en estos momentos de 12, 13.000 millones de dólares, con lo cual lo que se puede reestructurar, incluyendo los bonos, tiene que tener una quita aún mayor a ese 80%. Esa es la situación hoy en día. Claro, también el momento en el cual se realiza esa negociación es importante. ¿Por qué? Porque si hoy agarro Venezuela, luego de tantos años de recesión, está claramente en un muy mal momento económico. Ahora, si como creo yo, Venezuela es un país que puede crecer a tasas superiores al 10% en los próximos años, luego de este cambio del régimen de sanciones de los Estados Unidos como consecuencia de las inversiones en el sector petrolero y gasífero que van a llevar a un aumento de la producción, etcétera. Bueno, el Producto Bruto de Venezuela en 5 o 6 años se podría duplicar.
Entonces, aún sin cambio de gobierno. bueno, esa es una buena pregunta. Sin cambio de gobierno, creo que el crecimiento sería menor, sería mucho menor. O sea, sin cambio de gobierno, porque si hay algo que el gobierno no ha sabido, es manejar la economía. O sea, ha habido por diferentes razones una ineptitud total y completa en el manejo de la economía. Claro, esto nos puede llevar a un escenario en el cual la economía de Venezuela sea una economía en dos carriles. Una sector petrolero y gasífero, y el gasífero creo que tiene mucha importancia y podemos hablar de eso, y el otro el resto de la economía. Siempre y cuando el gobierno decida dar amplios grados de libertad al sector gasífero y petrolero, allí puede haber mucho potencial. Recordemos que la caída de la producción del petróleo solo se frenó en la medida en que se comenzó con por allá por el año, finales del año 2022, con este acuerdo con Chevron. Chevron, de hecho, está subiendo su producción, vienen otros acuerdos. La parte gasífera es muy importante porque entra dentro de la infraestructura de Trinidad y Tobago, que tiene capacidad ociosa, encaja muy bien dentro de la geopolítica energética de los países desarrollados, en donde particularmente los europeos están buscando diversificar sus fuentes de abastecimiento de gas. Por ello, y allí van a estar, digamos, compañías como Repsol, como Eni, involucradas en estos procesos. Pero creo que, y yendo, sé que tal vez tienes una pregunta sobre este tema, pero lo voy a plantear, que es eh, la relación Maduro-Casablanca en Estados Unidos. Es algo que ha sido un cambio copernicano dentro de este proceso, en donde los Estados Unidos tiene una postura muy pragmática, algunos la denominan realpolitik, en donde, digamos, el tema de seguridad energética y algunos temas muy pragmáticos como inmigración, etcétera, priman o parecerían hoy por hoy tener más importancia que objetivos o ciertos ideales democráticos que los Estados Unidos también dicen profesar. Aquí hay una practicidad, digamos, total y absoluta. Esta relación entre Biden y los Estados Unidos ha sido bastante transaccional, pero bueno, me parece que al final del día, y esto creo que lo rescato como importante, es muy positivo para el pueblo de Venezuela, porque en la medida en que el producto crece, todos se van a poder beneficiar. O sea, que veremos en los próximos meses una posibilidad de que las sanciones sigan aliviándose, ¿Sigan qué, perdón? sigan flexibilizándose, las sanciones sigan Sí. levantándose. Bueno, digamos, la flexibilización que ha sucedido ha sido bastante dramática, bastante profunda, incluso en la visión de muchos especialistas en estas situaciones, bastante inesperado, con lo cual la única forma de que las flexibilizaciones continúen es si los acuerdos entre Estados Unidos y Maduro se siguen cumpliendo. En particular, se está esperando ciertas acciones del presidente Maduro. En la medida en que esas acciones se tomen, los Estados Unidos seguirá ese proceso de flexibilización, e incluso lo podrían seguir algunos países europeos. Señor Jorge, me estaba hablando de la magnitud de la deuda venezolana y también de lo difícil que es para un país que viene prácticamente saliendo de una recesión de casi 8 años continuos, poder pagar esta deuda. Yo le pregunto a usted, he leído alguna de sus entrevistas y usted señala que la reestructuración de la deuda externa venezolana luce compleja y difícil. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, digamos, hay
hay un proceso previo que se tiene que hacer a una reestructuración. Entre esos procesos es, digamos, el país le va a pedir a sus acreedores que le den una quita, para decir, reducir el monto de la deuda. Esos acreedores van a pedirle al país a cambio que tenga un programa económico, que tome una serie de acciones que permitan repagar lo que aún debe. Y dentro de este proceso, es un proceso en el cual se involucra siempre en un rol no directo, pero los inversores ven los análisis del Fondo Monetario como análisis que proveen credibilidad en cuanto a la quita que solicita el gobierno. Porque, digamos, la quita es parte de un análisis este, de un análisis técnico en donde si la quita es muy baja, el país queda atrapado con una deuda muy alta y por consiguiente no recibe nuevas inversiones porque la gente dice, no, este país tiene una deuda muy elevada, va a seguir teniendo problemas. Si la quita es muy alta y, en otras palabras, muy beneficiosa al país, bueno, los grandes perdedores son los acreedores. Entonces, este es un proceso, digamos, de negociación complejo. Eh, digamos, en el pasado, lo que era la deuda de carácter comercial, bancaria, etcétera, se negociaba a través de lo que se llama el London Club. En el caso de Latinoamérica, esos procesos se dan siempre liderados por un steering committee, eh, este, en donde Citibank tenía un rol permanente, digamos, un rol preeminente en los 90, como consecuencia de haber sido, digamos, el mayor prestamista en la región. Bueno, en este caso seguramente el proceso va a ser un poco diferente. Hay una primera complejidad más allá de este paso previo de tener un programa económico, de organizar el país. O sea, hoy, por ejemplo, el país no tiene estadísticas confiables, no que sepamos. Si el gobierno las está calculando, no las revela en términos generales, con lo cual no hay transparencia. Un análisis de situación requiere cierto nivel de confianza y transparencia, de forma tal que los acreedores puedan estimar, digamos, qué es lo que deberían hacer por su parte para ayudar a que el país se vuelva a tornar, digamos, exitoso. Y allí cuando vemos la composición de los acreedores, es una composición de acreedores de múltiples jurisdicciones, por múltiples conceptos, eh, desde reclamos por nacionalizaciones, a bonos, a deuda comercial, a promissory notes, a deudas de todo tipo, porque Venezuela dejó de pagar absolutamente todo, desde barcos que estaban en construcción y que vaya uno a saber si es un activo, aunque sea parcialmente recuperable, a otro tipo, digamos, de acreencias. Es condición sine qua non una auditoría de esta deuda. Una auditoría para revalidar que esta deuda tiene un origen genuino. Ese proceso lo tiene que hacer, digamos, alguien externo, con una buena reputación, con capacidad analítica, etcétera, y lleva también cierto proceso. Eh, y luego va a venir, digamos, al final de todo este proceso, la negociación en sí, y al final de esa negociación se va a llegar a un acuerdo con la quita y se emitirán instrumentos nuevos en donde se cancelen los viejos. Ahora, va a haber un número muy importante de lo que se llaman los holdouts, o aquellos que no van a querer participar de la reestructuración, buscando obtener un tratamiento mejor o un pago mayor. Y allí vamos a tener una serie de jugadores que son algunos los fondos buitres, como se los llama generalmente, del cual en el caso de Argentina, Elliott es considerado un fondo buitre.
estos fondos van a entorpecer mucho el proceso de negociación y, este, y hacen el proceso, digamos, tremendamente más complejo. Entonces hay muchos elementos aquí, desde el volumen, al tipo de acreedores, al hecho de que haya sentencias judiciales, al hecho de que ni siquiera hoy por hoy se tienen datos básicos, estadísticos, etcétera, con lo cual, si vamos a tener una reestructuración, estamos en el año 2024, en el mejor de los casos, en el año 2027 se podría tener una reestructuración de Venezuela. Se podrían iniciar negociaciones en el 2025, 2026, pero no llegarían, digamos, a ser finalizadas y ejecutadas posiblemente hasta el año 2027. Es decir, si llega un nuevo gobierno de Venezuela, no tendría capacidad en los primeros años de resolver el problema de la deuda externa. Bueno, no, la verdad es que no. O sea, digamos, cualquier nuevo gobierno de Venezuela afronta una serie de prioridades en las cuales no está la deuda. O sea, hay una serie de necesidades humanitarias, hay una fuerte necesidad de reconstruir el sector salud, hay una fuerte necesidad digamos, mejorar la infraestructura, llámese electricidad, telecomunicaciones, sistema cloacal, etcétera. Todas esas cosas tienen prioridad porque son necesidades urgentes de la población. Y creo que todo el mundo va a entender que eso significa que la solución al problema de la deuda se tiene que demorar. Me parecería muy irresponsable ir y enfocarse en la deuda en el corto plazo, cuando la población de Venezuela está frente a tantas necesidades de primer orden, que es aquí lo importante, ¿no? Ahora, economista, estando Venezuela en cesación de pagos y teniendo una deuda tan cuantiosa, ¿qué posibilidades tiene Venezuela de atraer inversiones? Porque el gobierno vive diciendo que busca atraer inversiones, pero ¿cuál es la realidad de este país en términos de inversiones? Se ven algunas marcas, uno se sorprende que en Caracas haya, por ejemplo, una oficina de Ferrari y centros comerciales estén volviendo a retornar algunas marcas internacionales, pero ¿cuál es la realidad de esas inversiones? Sí, yo la verdad es que pondría a un costado temas que solo apuntan, digamos, a ese 1% de la población con acceso a dólares y a elevados ingresos versus la situación general del país. Eh, y en países aún, por ejemplo, en situaciones de guerra, si uno quiere conseguir ciertos bienes, hay gente dispuesta a tomar determinados riesgos para que esos bienes lleguen a ese lugar, claramente a un precio muy elevado, pero si uno quiere comprarse un traje Louis Vuitton en una zona de guerra, alguien por un precio posiblemente tome el riesgo de llevarlo. Pero no es la situación, digamos, normal de un país, ¿no? Con referencia a las inversiones, con la excepción del sector petrolero que forma parte de unos acuerdos entre acuerdos implícitos o explícitos, no lo sé, podría haber algo explícito, pero implícitos por lo menos entre Estados Unidos, la comunidad internacional y Venezuela, excepto el sector petrolero y gasífero, no veo inversiones yendo a Venezuela. Primero porque en Venezuela no hay seguridad jurídica, no hay previsibilidad, falta infraestructura para cualquier inversión, digamos, uno tiene que construirse su propia infraestructura para ciertas inversiones, etcétera. Con lo cual, el tema de que el gobierno quiere atraer inversiones es una expresión de deseo, pero que no está anclada a la realidad ni al marco
jurídico y organizacional del país. El sector petrolero, nuevamente, siguiendo este pensamiento de que tal vez Venezuela puede ser un país que tenga dos carriles, uno de los cuales sea el sector petrolero y gasífero, es posible que, y creo que estamos viendo algunas inversiones que tampoco son tan importantes, pero que sí están dando resultados. Entre ellas, hemos visto el tema de Chevron. La producción petrolera no pasa de 750.000 barriles diarios. Hay proyecciones que dicen que este año podría llegar a los 900.000 barriles, 1 millón. Pero le pregunto, desde el 2022 que está este alivio de sanciones con Chevron, se ha incorporado Eni y Repsol a explotar crudo, ¿cuál ha sido la ganancia que ha tenido el Estado venezolano este año? Bueno, la ganancia ha sido, por un lado, se frenó la caída de la producción, por otro lado, estamos en un escenario de suba de producción. Igual, digamos, 150.000 barriles año tras año es un monto importante y el gobierno está cobrando regalías y otros temas, con lo cual el gobierno ha tenido una ganancia neta dentro de esto. Claro, Chevron también tiene su ganancia. Chevron está cobrando como acreedor privilegiado en estos momentos, que es algo que, digamos, una posición envidiable, por decirlo de alguna forma. Nicolás Maduro o el gobierno ha dicho que la economía de Venezuela creció este año 4%. Se ha desacelerado la inflación, pero a costa de una reducción del gasto público que supone que los empleados públicos tienen 22 meses sin recibir un aumento de salario. ¿Esta cifra de crecimiento económico de Venezuela se puede creer? No, yo creo que digamos, la situación de Venezuela durante el año 2023, los números privados que he visto es una leve caída digamos, de la actividad económica de Venezuela. Sí, creo que todos somos más optimistas en cuanto al año 2024, sobre todo porque el modelo Chevron es un modelo probado. Es un modelo en donde los joint ventures controlados por Chevron han estado subiendo la producción y ese es el modelo que se busca replicar con otras compañías. Con lo cual es muy factible que, digamos, en este escenario la producción suba de 750.000 a 900.000 barriles diarios y en el 2025 podría estar un poquitito arriba de 1 millón de barriles. Ahora, los procesos de suba o aumento de la producción de petróleo en Venezuela son lentos. Aún la experiencia de los 90 con la apertura petrolera, año tras año, la producción petrolera no subía más de unos 250.000 barriles. Recordemos en términos históricos que cuando Venezuela, miembro fundador de la OPEC, en el año 1960 producía más petróleo que Arabia Saudita. Hoy Arabia Saudita tiene la capacidad de subir su producción a más de 12 millones de barriles diarios de petróleo si así lo quisieran hacer. Y Venezuela está teniendo problemas para subir su producción de 750.000 a 900.000 barriles. Bueno, Guyana va a producir más petróleo que Venezuela en poco tiempo. Exacto, exacto. Eso nos indica la importancia de tener reglas de juego claras, de tener un marco jurídico confiable, de tener un sistema que no esté sujeto a los caprichos de unos pocos o a vaivenes políticos importantes, etcétera. Entonces sí, en Guyana, un país pequeño, una fracción de lo que es Venezuela, va a producir más petróleo que Venezuela. Incluso Brasil mismo, que tradicionalmente nunca fue un gran productor de petróleo, ya está produciendo más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora, señor Jorge, me restan dos preguntas. Quiero referirme a lo que está pasando en Argentina. Acaba de ser electo Javier Milei, un economista liberal que defiende el capitalismo, la libertad y que llegó a un país que tenía décadas en socialismo. Él está haciendo una serie de reformas, eliminación de leyes, aumento de servicios, promete dolarizar la economía y sacar el país de la inflación, pero sus adversarios políticos dicen que lo que está aplicando es un paquetazo del Fondo Monetario Internacional y se ha declarado un paro nacional de transporte para este mes. Las medidas anunciadas por Milei en un país como Argentina, que hoy
en día tiene una de las inflaciones más altas de Latinoamérica, son las correctas? En su gran mayoría sí son las correctas. Lo que ha sucedido es que Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo pasado a ser un país muy mediocre, más allá de los amplios recursos que posee. Y esto estuvo dado por una serie eh, de gobiernos por generaciones, en donde se creía que el Estado todopoderoso tenía que tener fuertes niveles de influencia sobre la economía. Eso lo único que generó fue pobreza, fue atraso, falta de inversiones, etcétera. Milei viene con un cambio radical, un giro de 180 grados en Argentina, incluso en términos geopolíticos, en donde el gran perdedor fue China, el gran ganador fue Estados Unidos, etcétera. Y todo esto genera una reacción que es lo que estamos viendo con este paro, etcétera. Pero la realidad es que Milei recibió un mandato muy fuerte de la población. O sea, la población votó por el cambio. Y eso es lo que está intentando hacer Milei. Claro, esto genera, digamos, había una serie de desajustes tan importantes y una urgencia con algunos temas que se tenían que realizar, que en esto siempre hay perdedores y ganadores, y en el corto plazo esto está generando una recesión que va a ser importante, pero los ajustes de precios relativos, el bajar el déficit, son condiciones necesarias para bajar la inflación. Por ejemplo, bajar la inflación da mayor nivel de previsibilidad, lo cual debería ser favorable para futuras inversiones, etcétera. Pero Argentina, en cierta forma, ha sufrido los males de Venezuela con su falta de previsibilidad, etcétera, si bien tiene un sistema organizativo mucho más mucho mejor organizado, de mejor, digamos, calidad institucional, etcétera, que Venezuela. Entonces, yo soy muy positivo con lo que está haciendo la administración Milei. Claramente aquellos, digamos, que se sienten afectados, que su poder puede disminuir como consecuencia de esta liberalización, llaman a sus seguidores a un paro, que es lo que justifica el paro que vamos a ver en los próximos días. Mm. Y bueno, finalmente, en Venezuela existe una inestabilidad política al punto de que la oposición no sabe si va a tener candidata presidencial. María Corina Machado, candidata electa en las primarias, está inhabilitada políticamente y no se ha decidido nada al respecto, pero debe haber unas elecciones libres en Venezuela y en el caso de que Machado gane, ¿se debe tomar lo que está pasando en Argentina como ejemplo para salir de la crisis económica? Yo creo que son dos países con una matriz diferente. Creo que se pueden tomar algunos elementos de lo que se está haciendo en Argentina, pero en el cortísimo plazo la situación que enfrentaría María Corina sería el tema humanitario. Digamos, esa va a ser la primera prioridad, que no tiene el grado de desesperación. este, en Argentina no hay el grado de desesperación que tiene la situación en Venezuela, pero, digamos, o sea, Venezuela tiene niveles de pobreza muy elevados. Este, Cualquier medición lo muestra arriba del 80%. En Argentina eso es del 45% en estos momentos aproximadamente. Entonces, esto cambia un poco las prioridades políticas en el corto plazo. Eh, sí creo que se van a poder extraer muchos elementos de lo que está intentando hacer Maduro que se podrían aplicar a Venezuela, pero hay nuevamente diferencias importantes que tienen que ser debidamente analizadas. El hecho de que Venezuela es un país netamente petrolero y que esa compañía petrolera hoy por hoy le pertenece al gobierno de Venezuela o a la República de Venezuela, etcétera, son consideraciones que se deben tener. Es difícil hacer un diagnóstico generalizado de que lo que haga Milei se puede aplicar en forma inmediata en cualquier país del mundo. Creo que hay elementos que sí se van a poder aplicar en el caso de Venezuela
y hay otros que posiblemente no. Perfecto. Bueno, economista Jorge Piedrahita, gracias por atender a este foro, por responder nuestras preguntas y hacernos este análisis tan completo de la situación de Venezuela. Perfecto, quedo a la orden. Un cordial saludo. Y a las personas que se conectaron será hasta una próxima entrega.